¿Qué tal? Muy buen día. El día de hoy tenemos el ejercicio siguiente del tema de dinámica, en el cual nos dice que un bloque cuyo peso tiene una magnitud de 30 newtons se desliza sobre un plano inclinado, el cual forma un ángulo de 20 grados con la horizontal, existiendo un coeficiente de fricción dinámico de 0.4. Lo que nos solicitan es determinar la magnitud de la fuerza que se debe de aplicar al bloque para que se mueva con una velocidad constante. Recuerden que en este tipo de ejercicios tenemos que definir los datos que nos dan en la redacción del mismo. En algunas ocasiones los datos solo se muestran de forma verbal sin que se represente verdaderamente con un valor numérico. Vamos a comenzar con los datos. Nos dicen un bloque cuyo peso tiene una magnitud de 30 newtons. Entonces el primer dato que tenemos es un peso de 30 newtons. Peso 30 newtons. Después nos dice que se desliza sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Ese dato está mostrado en la gráfica como lo vemos a continuación. El ángulo de 20 grados con relación a la horizontal. También nos dice que existe un coeficiente de fricción dinámico de 0.4 entre el bloque y la superficie. Entonces ese es otro dato más. El dato que tenemos entonces, coeficiente de fricción dinámico, es de 0.4. Recuerden que este va sin unidades. Lo que nos solicitan es determinar la magnitud de la fuerza, o sea, con qué fuerza se necesita mover ese bloque hacia arriba, con una condición. Nos dice que lo que se requiere es que el bloque se mueva con una velocidad constante. Por lo tanto, al momento de moverse con una velocidad constante, también vamos a deducir automáticamente entonces que la aceleración del bloque es cero, esto es, que se encuentra en equilibrio dinámico. Una vez que obtuvimos los datos, vamos a pasar a la figura para empezar a trabajar con nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es dibujar un plano cartesiano. El eje horizontal, o sea, el eje X, va a ser paralelo a la superficie. Esto es, que va a estar colocado de esta manera, ¿sí? Y este va a ser nuestro eje X. También vamos a tener, obviamente, nuestro eje Y, el cual va a ser completamente perpendicular al eje X. Esto es, que forma un ángulo de 90 grados con ese eje X. Y este se va a convertir en nuestro eje Y. Y vamos a representar o a empezar a representar todas las fuerzas involucradas en nuestro ejercicio. Obviamente, la fuerza paralela al eje X y va exactamente sobre él. En oposición a la fuerza, tenemos la fuerza de fricción dinámica, que obviamente se opone a ella. Hacia abajo, verticalmente hacia abajo, tenemos el peso. Recuerden, es verticalmente hacia abajo, entonces el peso se dirige de esta manera. El peso es verticalmente hacia abajo. Y perpendicular a la superficie tenemos la fuerza normal. La fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, perpendicular al eje X. Entonces, tenemos la fuerza normal. Y estos son los elementos que tenemos involucrados para empezar a resolver nuestro ejercicio. Vamos a pasar esta imagen que acabamos de realizar a un plano cartesiano, pero que lo veamos como normalmente lo dibujamos. Esto sería de la siguiente manera. Esta imagen, nuestro plano cartesiano original, lo construimos, lo desarrollamos de la siguiente manera. Pasamos a esto otro que tenemos acá. Bien, vamos a interpretar todos los elementos. Tenemos la fuerza de fricción dinámica, la normal y
el peso. Fíjense cómo el peso está desfasado del eje Y. El ángulo del plano inclinado es el ángulo que se forma entre el peso y el eje Y. Esto es que aquí se forma el ángulo de 20 grados. ¿Sí? Entonces, la única fuerza que está fuera de los ejes es el peso. Y a ella la tenemos que descomponer en sus componentes. Su componente en X y su componente en Y. Podemos observar que aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Tenemos aquí la componente en Y. Y también su componente en X. Aquí se forma un triángulo rectángulo, como les comentaba, y lo que vamos a hacer es que tanto la componente del peso en Y como la componente del peso en X la vamos a obtener de una buena vez, puesto que las vamos a necesitar en procesos más posteriores de este mismo ejercicio. Entonces, este triángulo rectángulo lo vamos a utilizar para encontrar las componentes del peso en X y en Y. Entonces, aquí tenemos ahora ya el triángulo rectángulo dibujado. No está dibujado a escala, ¿sí? Pero nos da una idea de lo que queremos resolver. Que recuerden que queremos encontrar la componente del peso en Y y la componente del peso en X. Los datos que conocemos es que el peso, o sea, la hipotenusa vale 30 newtons y el ángulo que tenemos aquí vale 20 grados. Entonces, con el uso de las funciones trigonométricas, es seno y coseno, vamos a encontrar los valores de las componentes en Y y en X. Primero, para encontrar la componente en Y, fíjense que para el ángulo, la componente del peso en Y es el lado adyacente o el cateto adyacente. Y tenemos la hipotenusa, que en este caso es el peso. ¿Qué función trigonométrica nos relaciona el ángulo, el cateto adyacente? Y a la hipotenusa. Es muy fácil definir en este caso que el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Adaptándolo a los datos que nosotros tenemos, encontramos que el coseno del ángulo es igual, cateto adyacente es la componente del peso en Y, sobre el valor de la hipotenusa, que en este caso es el valor del peso. Recuerden que lo que estamos buscando es el valor de la componente en Y. Despejamos de aquí componente en Y del peso y encontramos que el peso está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, entonces tenemos que el peso por el coseno del ángulo es igual a la componente en Y. Intercambiando posiciones, tenemos que la componente del peso en Y es igual al peso, que vale 30 newtons, multiplicado por el coseno de 20 grados. Haciendo operaciones con nuestra calculadora, tenemos el cual lo vamos a multiplicar por el coseno de 20 grados. Le damos igual y encontramos que vale 28.19. La componente del peso en Y es 28.19. 28.19 newtons. Recuerden que este valor lo estamos obteniendo de una buena vez porque lo vamos a utilizar más adelante. Ahora vamos a repetir el proceso, pero ahora para encontrar la componente del peso en X. Y tenemos que la función trigonométrica que nos relaciona el ángulo, el opuesto y la hipotenusa, pues es la función trigonométrica seno. Y tenemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Adaptándolo a los datos que tenemos, tengo que el seno del ángulo es igual cateto opuesto del ángulo, el opuesto es la componente del peso en X, entre la hipotenusa, y la hipotenusa para este caso es el peso. Igual, despejando la componente del peso en X, peso está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando y tengo que el peso que multiplica al seno del ángulo es igual a la componente del peso en X. Intercambiando posiciones en la igualdad, tengo
que la componente del peso en X es igual al peso, que son los mismos 30 newtons, que multiplica al seno de 20 grados. Haciendo operaciones también con nuestra calculadora, tenemos que la componente del peso en X es igual 30 por el seno de 20 grados. Y damos igual y obtenemos que vale 10.26 newtons. 10.26 newtons es el valor de la componente del peso en X. Continuamos. Bien, ya estamos agregando a nuestros datos las componentes del peso en X y las componentes del peso en Y. Lo que vamos a hacer también es quitar este vector de la componente en eje en X y lo vamos a pasar directamente sobre el eje de las X, aplicando el principio de transmisibilidad de los vectores. Esto con el fin de verlo un poco más claro al momento de hacer nuestros análisis. Recuerden que este tipo de ejercicios parten de una sola fórmula. De la de fuerza es igual a masa por aceleración. Todos nuestros análisis van a partir de esta fórmula, de la segunda ley de Newton. Y vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a analizar eje X y posteriormente eje Y. A partir de aquí, todo nuestro procedimiento se convierte prácticamente en procesos algebraicos. Tenemos la suma de todas las fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. Recuerden que vamos a hacer el análisis solamente para el eje X. Como nuestro ejercicio nos dicen que la velocidad del objeto es constante, la aceleración es cero. Por lo tanto, 0 al multiplicarse por la masa, pues obviamente se hace 0. Y nuestra expresión queda reducida a lo siguiente. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Y a partir de aquí empezamos a analizar. Primero, todas las fuerzas involucradas. Lo que vaya hacia la derecha es positivo y lo que vaya hacia la izquierda es negativo. Y tenemos fuerza menos fuerza de fricción dinámica menos la componente del peso en X es igual a 0. Y continuamos con nuestro procedimiento. Fuerza es el dato que estamos buscando. La fuerza de fricción dinámica corresponde al producto de la multiplicación del coeficiente de fricción dinámico por la normal, menos la componente del peso en X, que esta ya la obtuvimos en el proceso anterior y su valor acá lo tenemos. Pero nos encontramos con un pequeño detalle. En este punto podemos observar que no conocemos el valor numérico de la fuerza normal. Entonces tenemos dos incógnitas, la fuerza y el valor numérico de la normal. ¿Qué tengo que hacer? Ahora empezar a analizar ¿dónde se encuentra la normal? La normal está en el eje de las Y. Entonces tengo que hacer el mismo análisis, pero ahora para el eje de las Y. Para poder continuar con el procedimiento de encontrar el valor. Entonces ahora hacemos el mismo procedimiento partiendo de la misma fórmula, pero ahora analizando el eje de las Y. Y tenemos entonces que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa por aceleración, pero si ustedes observan, el movimiento se efectúa única y exclusivamente sobre el eje X, entonces pasa lo siguiente, no hay movimiento en el eje vertical, por lo tanto también la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Las fuerzas que se dirigen hacia arriba son positivas y las que van hacia abajo son negativas y tengo que la normal se dirige verticalmente hacia arriba y la componente del peso en Y va verticalmente hacia abajo, entonces sería menos la componente del peso en Y es igual a 0. Tengo solamente dos variables involucradas. De aquí despejamos la normal y tengo que la normal es igual
a la componente del peso en Y. Y esta componente del peso en Y ya la habíamos obtenido antes y vale 28.19. Por lo tanto, el valor de la normal vale 28.19 newtons. Entonces ya definimos el valor de la normal. Y ahora sí podemos empezar a hacer operaciones. Tenemos que la fuerza menos el coeficiente de fricción dinámico, que según nuestros datos vale 0.4, se multiplica por el valor de la normal que ya habíamos obtenido y que también el mismo valor numérico que la componente del peso en Y. O sea, 28.19 newtons menos el valor de la componente del peso en X, que vale 10.26 newtons. Y todo esto igual a 0. Operaciones. Aquí vamos a multiplicar 0.4 por 28.19. Tenemos 0.4 por 28.19. Y esto nos da como 11.276. Esto es fuerza menos 11.27 newtons menos 10.26 newtons igual a 0. Entonces, estas cantidades que están restando las pasamos del otro lado de la igualdad con signo contrario. Esto es sumando y tenemos que la fuerza es igual. Menos 11.27 pasa como más 11.27 newtons. Y este menos 10.26 newtons pasa del otro lado de la igualdad como más 10.26 newtons. Entonces, estas dos cantidades se van a sumar. En la calculadora ya tenía anteriormente 11.276 y lo voy a sumar con 10.26. 10.26. Y obtenemos como valor final de la fuerza de 21.53 newtons. Y este valor corresponde a la magnitud de la fuerza que se tiene que aplicar a ese bloque para que suba por el plano inclinado a una velocidad constante según las condiciones originales de nuestro ejercicio. Recuerda que si este video tutorial te ha sido de utilidad, no olvides darle like. A continuación te dejamos otros videos que pueden ser de utilidad para ti. No te olvides suscribirte a nuestro canal, comparte el video tutorial con tus compañeros de clase y nos vemos en la próxima.